Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestro webinar siguiente de la serie que ya los estamos llevando online desde que empezó la pandemia el año pasado, porque si no siempre preferimos, la verdad, los encuentros en presencial. Y esta vez nuestro webinar, como no, estará también relacionado con el desarrollo de inteligencia colectiva en el sentido de esta colaboración entre hombre y la máquina o grupos de personas y las máquinas, y se centrará más en la parte de las máquinas, ¿no? Rafa Wagowski, que es un especialista en el tema de inteligencia artificial, ya lo veréis, además es emprendedor, pues nos hablará de los mecanismos de la inteligencia artificial, esperanzas, peligros y futuro que nos depara. Pero bueno, antes, Rafa, si puedes pasar la diapositiva, os voy a introducir brevemente, como suelo hacerlo generalmente, vamos en unos 2-3 minutos, nuestra red de desarrollo de inteligencia colectiva. Como ya fui diciendo, pues evidentemente nuestro tema estrella es inteligencia colectiva, pero va relacionado con ciencia y tecnología. Inteligencia artificial pues estaría en este campo, también en el campo de innovación y sostenibilidad. Y además también tratamos otros temas que desde luego se relacionan igualmente con la inteligencia colectiva y también, si lo pensamos, con el futuro del trabajo, ¿no? Porque, y con la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial, la verdad que ahora es una de las maneras que también se está viendo en el arte, las formas de desarrollar el arte con la inteligencia artificial y bueno, y en la ciencia ciudadana, pues sí son los proyectos que la incluirán, pero en general estos son los temas que solemos tratar. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos? Pues normalmente solíamos hacer encuentros presenciales y es, como he dicho, es lo que más nos gusta, pero luego también pues estamos bastante presentes en las redes. Tenemos un perfil, bueno, dos perfiles en LinkedIn, uno de ellos para España y países de Latinoamérica y otro más global. Luego tenemos nuestro canal de YouTube donde pues grabamos estos webinars. Si alguien, pues, porque al final pues habrá tiempo para hacer las preguntas. Si alguien no quiere aparecer, pues que se quite la cámara porque como esto estará grabado, pues si no se la quita, pues saldrá en nuestro webinar. Y luego, pues normalmente los eventos los anunciamos por Meetup. Tenemos como 3 clubes de Meetup, de arte de innovarse, de inteligencia colectiva y también Avanza Conciencia, ¿no? Más centrado en temas científicos. Pero bueno, muchas veces, digamos, los encuentros pues están ahí entre las 3 partes, ¿no? Y luego también tenemos el blog en Medium y tenemos nuestro grupo en WhatsApp. Si alguien quiere pues apuntarse al grupo, me puede escribir por privado y bueno, pasarme su teléfono y lo incluyo. Eso, además de webinars, conferencias, pues también realizamos la investigación, hacemos cursos, seminarios, también la promoción de lo que son nuestros miembros por las redes por donde nos movemos y digamos toda esta actividad pues con este digamos sentimiento, ¿no? De reciprocidad y de apoyarnos y ayudarnos unos a otros. Y también quería agradecer a Alberto Agudo Salud, que está ahora con un proyecto gracias al cual pues, se puede realizar los PCRs del COVID en saliva. Entonces, también si estáis interesados, pues podéis preguntar y tal vez pongamos algún link para que si algo pues podáis mirarlo donde está.
Entonces, con esto, pues nada, pasar la palabra a nuestro protagonista de hoy, que nos va a hablar de la inteligencia artificial. Rafa, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo preparado un poquito, no quería hacer una charla muy técnica, más bien estaba intentando pensar en algo más popular para acercar un poco la inteligencia artificial a no expertos, digamos. Entonces estaba huyendo un poco de las matemáticas y quizás fijándome un poco en el funcionamiento a grosso modo. Últimamente estaba trabajando mucho con los temas relacionados con neurociencia y también voy a ir un poquito por este camino. Y para empezar, yo me preguntaría, que tenía una pregunta muy guay, que era: ¿qué es la inteligencia en general? ¿Qué significa inteligencia para decir que inteligencia es artificial? Y la respuesta a esta pregunta era que la que más me ha gustado, probablemente habrá más, que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Lo que pasa es que ahí tenemos que meternos también qué significa resolver y qué significa problemas en realidad, ¿verdad? Pero como tal, pues la respuesta me parece bastante buena. Sin embargo, ya veremos que la inteligencia artificial de momento no es una ente viva o una ente en general que puede decidir sobre sí misma, sino es más bien una fórmula matemática, ¿vale? según lo que estoy pensando. Quizás inteligencia artificial, como lo conocemos todos, es un poco una figura más bien de índole periodístico o alguna cosa de estas. Bueno, entonces, en inteligencia artificial desde siempre estábamos preguntando cómo resolvemos estos problemas, es decir, que cómo recogemos la información a través de qué sentidos, cómo la estamos guardando, cómo la estamos recordando, cómo estamos construyendo nuestros conocimientos y cómo estamos olvidando ciertas cosas, y cómo podemos utilizar todos estos conocimientos para justo resolver problemas, es decir, que usar la inteligencia y finalmente cómo se toman las decisiones, ¿no? Es que, digamos, es una cosa que francamente tanto funciona en las personas como un poco también en cualquier animal, que también puede funcionar de alguna manera. Se supone que también, o sea, una mosca también va a tener alguna inteligencia, ¿no? Entonces, aquí, como desde siempre nos estábamos dando esta pregunta, la verdad que el hecho de que empezamos a pensar en los modelos matemáticos de los cerebros, porque la inteligencia artificial o todo esto, todas estas cuestiones existen desde, me parece, años 40 o alguna cosa de estas. Lo que pasa que lo que está ocurriendo ahora mismo no es porque se han inventado tantas cosas nuevas a nivel matemático o teórico, sino que es que ahora tenemos ordenadores que lo permiten calcular, ¿vale? Y aquí, desde siempre hay una unión entre neurociencia y la inteligencia artificial. En realidad, por un lado, tenemos ganas de entender cómo funciona el cerebro, y por otro lado, la inteligencia artificial no tanto está reemplazando el cerebro, sino que es que está imitando su funcionamiento. Es decir, que no estamos todavía a nivel de poder construir un cerebro diferente, sino que quizás podemos en este momento simular algunos pasos, algunos funcionamientos de partes solo del cerebro. Y por esto esto digo que nosotros estamos hablando de neuronas y de redes neuronales, cuando en realidad en el cerebro todos los procesos son bastante dinámicos, las estructuras no son lineales. Aquí estamos pasando, que es que, digamos, son bastante más complejas y la información está pasando. O sea, tenemos, por ejemplo, los campos que son responsables por
por sentir dónde estamos, por hablar, por entender, por todo este tipo de cosas. Y tanto como en los neuronas, nosotros podemos pasar la señal de una manera lineal, tanto en el caso del cerebro tenemos tanto la información que está viajando de un nodo a otro o de un campo a otro, como también tenemos factores como que pueden volver que esta información puede ir a varios sitios a la vez, que puede ser más o menos fuerte, que puede ser jerárquica o también puede ser, por ejemplo, diferente en el tiempo, es decir, que los impulsos pueden ser más frecuentes. Es decir, que todos estos tipos de cosas nos están dando bastantes más opciones en el caso de nuestra cabeza que las redes neuronales, ¿vale? Con lo cual es que también veremos que francamente se pueden hacer muchísimas cosas, pero todavía estamos bastante lejos de aplicarlo como a nivel humano. De hecho, en caso de inteligencia artificial, como se ha visto últimamente, si algo es muy parecido al funcionamiento biológico, es la detección o la visión computacional, ¿vale? Es decir, que las redes creadas para la visión computacional, las redes que detectan imágenes o trabajan a través de las cámaras, la forma de cómo se detectan las cosas, la forma de cómo se están diferenciando o viendo las cosas a través del ordenador, son bastante parecidas. Los procesos que están pasando en la red neuronal artificial que en caso de los sistemas de visión humanos, ¿no? Entonces, pero estamos solo, y además no todos, que parece que solo son los primeros momentos o las primeras fases, ¿no? Pero bueno, en cierto modo estamos yendo por esta dirección. Aquí quería enseñar un poquito en qué consiste un poquitín la visión computacional, ¿vale? Lo que tenemos en realidad es que si nosotros tenemos la imagen primero, que normalmente estamos deshaciéndonos de todos los colores, y después estamos aplicando a la imagen, estamos aplicando algunos filtros, estos se llaman los kernels, que estos, sin meternos mucho, estos kernels convierten la imagen en una cosa mucho más simple, ¿vale? Pero como vemos, aplicando diferentes filtros estamos sacando diferentes propiedades de la imagen, ¿no? Entonces, cuando alguien está pensando, si yo tengo una mujer y yo quiero detectar los ojos de esta persona, de esta mujer, probablemente voy a ir por este camino. Esto no es final, ¿vale? Esto es primer paso. El ordenador va a ir haciendo esto cada vez más. Entonces, digamos, si quiero detectar, yo qué sé, la silueta, probablemente voy a usar estos filtros por aquí. Y en realidad en la visión computacional esta imagen sería es que yo creo que no se ve el ratón, ¿verdad? Estoy intentando aquí. Entonces, estos son como primeros pasos en caso de visión computacional. Después, siguientes grados serían, por ejemplo, que podríamos detectar solo los ojos o solo los colas o solo las ruedas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que cada siguiente capa de la red neuronal va a detectar diferentes cosas, ¿no? Como ejemplo, ¿cómo esto funciona en general? Digamos que nosotros tenemos una red se compone, pero lo que vamos a ver después, de capas de diferentes neuronas, de redes de neuronas, y tenemos al principio unas entradas, ¿vale? Por ejemplo, podría ser una foto, y al final, en este caso, imaginémonos que tenemos que detectar si en la imagen tenemos un perro o un gato, ¿vale? Entonces, normalmente esto funciona de tal manera que nosotros le damos una foto, la red nos responde que es una foto de perro, la red nos responde que esto es un gato, nosotros decimos que esto está mal, devolvemos esta información a la red está probando otra vez, está detectando un perro
que esta vez era gato, otra vez decimos que está mal, y poco a poco, digamos que de esta manera, al final, la red, haciendo sus fotogramas como hemos visto antes, pues está detectando, según ella cree, si esto es un gato o un perro. El tema es que esto nos lleva también a unos errores, porque digamos que en este caso tenemos un gato que es negro, por ejemplo, y un perro que es blanco. Si todos los gatos y perros en nuestra set van a ser de estos mismos colores, es decir, perros blancos y gatos negros, probablemente cuando aparecerá un perro negro, el sistema le puede detectar como un gato. De hecho, esto era uno de los problemas hace unos 10 años que tenía Google, me parece, y es que era bastante crítico. Yo mismo lo estaba viendo, que francamente ellos tenían un sistema de etiquetar las personas y había mucho revuelo porque detectaban a las personas afroamericanas como monos. O sea, que la gente de repente estabas viendo una imagen que Google lo etiquetaba como mono. Pues ya os podéis imaginar el problema que daba esto desde el punto de vista político. Esto es, en este caso, de una red neuronal que permite diferenciar de perro de gato. En realidad tenemos unas dos salidas, pero también podemos ir a más. Por ejemplo, esto es otro de los sistemas más comunes para la gente que está estudiando un poco la inteligencia artificial. Es un ejemplo de letras. En este caso, por ejemplo, damos una entrada. Aquí también es una cosa muy interesante porque si podéis imaginaros una red neuronal de la entrada, pues tiene unos parámetros. Estos parámetros podríamos decir parámetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Pero no puede tragarse una foto. O sea que la foto es cuadrada, ¿vale? Pero lo que una red puede hacer es coger píxeles, uno por uno. ¿Vale? Con lo cual es que en este caso lo que estamos haciendo con las imágenes es que se llaman fideizar. O sea, se hace un fideo de la imagen, o sea, se está cortando una capa de un píxel, después se está pegando, se está pegando, se está pegando. Digamos que sería la primera línea del cero sería en este caso blanco, la segunda también, probablemente la tercera va a tener una parte de arriba de O, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, os podéis imaginar que en realidad estamos pasando no una imagen, sino todos los píxeles de la imagen. Esto crea unos ciertos problemas porque, claro, aquí en realidad estamos viendo un montón de píxeles en una línea, pero perdemos un poco la información de qué es arriba, qué es abajo, que en el caso de uno pues sería bastante útil. Bueno, el ordenador se lo resuelve bastante bien, pero en este caso, lo que yo quería decir que en este caso tendríamos una red neuronal que tiene los píxeles de entrada y en la salida vamos a tener 10 opciones. Siempre se está diciendo que lo que hace inteligencia artificial no estamos esperando que nos diga la verdad, sino estamos esperando que se confunda lo menos posible. De hecho, normalmente las redes neuronales son bastante listas porque la respuesta, si la red detecta que esto es un 0, pues va a decir que esto es un 0 con 98%. Pero con otros 10% no suman a 100, ¿vale? Va a decir que esto podría ser un 9, por ejemplo. Con lo cual, en la entrada tenemos la imagen y en la salida tenemos porcentajes de lo que creo que es. Por cierto, es un problema también que en las redes neuronales es que al final la red tiene que decirnos qué es, pero imaginémonos que vamos a mandarle una cosa que es una letra, ¿qué letra? Una letra M, por ejemplo. Entonces, lo que sería bonito es que la red nos dijese que nos lo sabe qué es, pero de momento tampoco esto también es un pelín problemático. Estas imágenes, tanto como de 0 a 1 como esto lo que estáis viendo, que son imágenes de ropa, eran un poco los tests que estaban mandando para empresas para competir, digamos, quién tenía la mejor red para reconocer mejor la ropa. Aquí quizás lo que quería enseñar que
podemos, digamos, detectar más y más cosas. Lo normal es que las redes neuronales no reconozcan perros de gatos, sino que reconozcan cientos o miles de objetos. Lo que también es interesante es que podemos, cuando estamos estudiando el sonido, al final el sonido es más fácil transponerlo a imagen y después buscar los patrones en las imágenes en realidad, ¿no? Esto no lo tenemos que ver, pero el ordenador es que mejor se maneja al final con lo que ve que con lo que oye. De esta manera, aquí, esto es una imagen de fan que me parece, la verdad que no lo sé detectar viéndolo de esta manera, pero si estáis pensando en una aplicación que se llama Shazam, pues está funcionando un poquito de esta manera. Digamos que, no sé si conocéis la aplicación que está poniéndose si estás escuchando una canción, pues puedes poner esta aplicación y te dice quién es el autor, cómo se llama la canción, etc. Entonces, digamos que también está basado en esto, que se busca los patrones entre lo que tiene y compara esta cosa. Lo que es curioso que es a través de la imagen. Bueno, entonces, este es un poco cómo son las redes. Entonces, la pregunta es, ¿pero qué es una neurona? ¿No? Entonces, aquí, otra pregunta que se estaban dando es si ¿qué era primero, ¿no? ¿El huevo o la gallina? Porque, bueno, aquí era neurona, pero la pregunta era si nosotros, los humanos, hemos creado las neuronas, modelo matemático de neurona porque necesitamos entender cómo funciona el cerebro o quizás ahora mismo empezamos a entender cómo funciona el cerebro porque tenemos nuestras neuronas matemáticas. Es que la verdad que los dos campos se están ayudando. Aquí lo que me parecía importante es saber que una neurona procesa, transmite información a través de señales químicas y eléctricas. Es decir, que otra vez tenemos un poco más de solo pasar una información. Además, veis que tienen muchas salidas, muchas entradas, o sea que todo esto es muchísimo más complejo que esto, ¿vale? Esto es una neurona que también tenemos el acción, que es el de aquí, ¿no? Que si lo comparamos, vemos que tenemos unas entradas como aquí y una salida, ¿vale? Acción, uy. ¿Y qué hace una neurona artificial? Pues como tenemos aquí X1, X2, XJ, son diferentes entradas, que en este caso podrían ser, por ejemplo, los píxeles, ¿vale? Que todos se juntan y se hace una suma de sus valores y después esta suma se está pasando por una función. Normalmente es una función que si se pasa de cierto valor es un 1, si no se pasa de este valor es un 0. Hay diferentes opciones, pero digamos que esto es lo más usado en este caso. Entonces también vemos que es sí, no, de alguna manera. Y toda la guerra, lo que tenemos aquí es V1, VI1, VI2, VIJ, etcétera, que son los weights, es decir, que son los pesos. Y toda la guerra en crear las redes neuronales consiste en encontrar estos pesos, ¿vale? Es decir, que si yo tengo aquí, en esta neurona, tengo estos n entradas. Y yo sé que, por ejemplo, la entrada 1 es muy importante, la entrada 2 no tiene ningún valor y la entrada J tiene algún valor. Entonces, si yo encuentro que, por ejemplo, el peso de la entrada 1 es muy alto, que me va a determinar al final, frente a los otros, si a la neurona va a decir sí o no. Esto es fácil y entonces, si montamos una cosa así, ¿vale? Entonces, en este caso, podríamos tener Y1 sería un gato, Y2 podría ser un perro, ¿vale? Entonces, tenemos algunos valores que están en la entrada. Vemos que todos estos circulitos están conectados con cada uno, con lo cual todo el truco otra vez consiste en encontrar qué influencia tiene la entrada X1 en los 3 neuronas restantes
X2, X3, X4 y después las neuronas de la capa oculta que influencia tienen en la capa de salida. Y esto funciona así, que la cuestión es simplemente pasar tantas veces cuanto se pueda la imagen a través del sistema y propagar el error. Y esto es la propagación del error. En este caso vamos a ver que tenemos una entrada, de alguna manera todo el sistema pasa por toda la red neuronal. Vamos a ver al final si estamos bien o nos hemos confundido. Y gracias a esto, el error se va a propagar hacia atrás y va a obligar a las neuronas que cambien los pesos y que prueben con otros diferentes, ¿vale? Entonces, es un poco, al principio obviamente es un poco aleatorio, no un poco, es completamente aleatorio. De hecho, una red neuronal se arranca de forma aleatoria. Y poco a poco, pues bueno, el sistema se confunde y después poco a poco aprende. Como podéis imaginaros que cada red que estamos entrenando, de hecho es un pelín problemático porque si nosotros tenemos una gran red neuronal y ella aprende algo, estas neuronas que tenemos en las capas ocultas tienen algunos pesos y tienen algunas conclusiones, digamos, porque estos pesos influyen uno en otro, que nosotros en realidad no sabemos qué son. Es una caja negra. Tú metes algo, sale una decisión, pero ¿por qué? No se sabe. De hecho, hay proyectos que se centran en esto, en descifrar cómo la red neuronal ha llegado a algunas conclusiones. ¿Qué puede pasar más? Esto puede provocar que si nosotros tenemos una red neuronal como a la izquierda, y esta red neuronal empieza a aprender, entonces de repente digamos que vemos que la red neuronal ha encontrado una forma de detectar que es un gato y siempre puede usar, por ejemplo, las neuronas que van por la izquierda, ¿vale? Es como un poco la gente dice que imaginaos que estáis aprendiendo a jugar el tenis y siempre estáis jugando con la mano derecha, con lo cual cuando os toca jugar con la mano izquierda es que resulta que vais a decir que es que no lo sabéis, con lo cual esto que provoca que red neuronal hay una cosa que aquí se llama sobreaprender. Es decir, que nos ajustamos demasiado a nuestro dataset y en realidad respondemos demasiado exacto, porque en realidad lo que estamos buscando en las redes neuronales en ciertos momentos que respondan de una manera global, que entiendan tendencias, pero no que den el clavo. Con lo cual, porque siempre es que nosotros humanos también lo es así, que en realidad si vamos a trabajar en coche, vamos a ir más o menos por la carretera, no vamos a ir siempre por el mismo milímetro de la carretera, o sea, que más o menos sabemos por dónde ir, ¿no? Y esto lo que hace que en los momentos de aprendizaje de redes neuronales estamos obligándoles a quitar ciertas neuronas. Como vemos en la imagen derecha, es que lo que quiere decir que en cada paso de los datos a través de red neuronal vamos a apagar unas neuronas diferentes. Es un poco, también sería diferente, ¿no? a conocimiento global, digo, a conocimiento de grupo, ¿no? Bueno, estas redes que hemos visto son solo de ejemplo. Aquí en realidad parece que son redes un poquito más complejas, pero realmente esto también es nada. Son redes francamente que tenemos millones de neuronas y todo esto está conectado, con lo cual os podéis imaginar la cantidad de energía que se necesita para que estas redes aprendan, ¿no? Porque en realidad es que, de hecho, hay un tema que estaba hablando Bill Gates últimamente, pero más gente también, que hasta qué punto es ético usar inteligencia artificial o hasta qué punto influye todo esto en el calentamiento global, porque parece que es bastante el entrenamiento de redes neuronales. Aquí de previsión de futuro es que como estamos viendo, como estamos hablando de que una imagen o una información que entra hace que se prevé la información que sale,
Últimamente se está trabajando también en otras fórmulas, es decir, que primero se prevé el comportamiento, primero se prevé qué va a pasar y después se comprueba si esto es lo que ha pasado. El ejemplo de uso de este tipo de estrategia es, por ejemplo, cuando estamos, estamos renovando, recreando las viejas películas, ¿no? Es que estas películas de antes de la Segunda Guerra Mundial o antes de primeras películas en blanco y negro, cuando se veía que había pocos fotogramas, con lo cual esta gente que está andando, está moviéndose en estas películas son como bastante recortadas, con lo cual que era como un tema de cómo rellenar entre un frame y un frame de una película, cómo rellenarlo de datos. Con lo cual aquí podríamos usar este tipo de cosas que se prevé cuál sería el siguiente movimiento y se puede de alguna manera crear el siguiente frame. Vale, entonces de esta manera, humanos y máquinas, nosotros pensamos de formas diferentes, ¿no? Porque los humanos estamos pensando basándonos en nuestras experiencias, lo que ha pasado y las máquinas en realidad están pensando, entre comillas, basándose en los datos. Esto quiere decir que, francamente, de momento todo esto es pura estadística, que también nos lleva a ciertos problemas éticos después, porque, francamente, podemos sacar ciertas conclusiones que son erróneas y que pueden dañar a las personas. Entonces, en el mundo de inteligencia artificial, tenemos, por un lado, Machine Learning o aprendizaje de máquina, me parece en español, donde estamos usando mucho, esto funcionaba un poco desde siempre, donde se está usando las estadísticas, tablas, números, comparando todo este tipo de cosas. De esto estamos sacando las estadísticas para futuro, todo esto de lo que está relacionado con Business Intelligence. ¿Vale? Y después tenemos el Deep Learning, que está basándose mucho más en las redes neuronales. Aquí es simple ejemplo que en realidad nosotros esta inteligencia artificial lo conocemos mucho de las llamadas automáticas, ¿no? Cuando alguien te está preguntando si quieres no sé qué, pues presiona 1, si quieres no sé cuánto, presiona 2, etcétera, etcétera. Entonces, son árboles de decisiones que también se están usando en Machine Learning, como no. Suponiendo que, por ejemplo, aquí es fácil, pero si tenemos una tabla donde tenemos miles y miles de columnas, es un poco más difícil de determinar qué columnas son interesantes o qué columnas no son interesantes. Podemos llegar a... al principio, por ejemplo, es también una de las tareas muy principales para la gente que se está ocupando de inteligencia artificial, está aprendiendo, es un dataset de Titanic. Entonces, basándose en datos de los pasajeros, se prevé si alguien ha muerto o no ha muerto, si va a morir o no va a morir. Digamos, si era hombre, mujer, si estaba en primera clase, segunda clase, cuántos años tenía, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que basándose en este dataset hay campeonatos enteros donde se puede imaginar, donde se puede predecir si el dichoso pasajero ha muerto o no ha muerto antemano, ¿no? Y entonces es un poquito usando este tipo de estrategias, entre otras cosas. Como teníamos esto, en realidad es que la inteligencia colectiva, vamos a llevarnos también un poco al mismo tema. Si tenemos un árbol que puede detectar una cosa, ¿qué pasa si tenemos muchos árboles que están detectando la misma cosa o diferentes cosas? Aquí en este sentido tenemos, por un lado, cada árbol podemos tener una inteligencia colectiva, es decir, que todos los árboles que estén dedicándose a lo mismo y piensan sobre lo mismo y después sacamos todos estos árboles forman parte de un árbol grande, con lo cual es que sacamos quién vota sí, quién vota no. Y por otro lado es que podemos tener unas estructuras donde hay estructuras que están más especializadas en unas cosas y otras están especializadas en otras. Pero bueno, es que todo esto son francamente
las técnicas bastante simples, pero también bastante eficientes. Entonces, cuando tenemos ya la inteligencia artificial en sí, entonces, es decir, que tenemos las redes neuronales, tenemos tres tipos de aprendizaje. El supervisado, el no supervisado y aprendizaje reforzado. Vale, pues, ¿qué es supervisado? Supervisado es cuando teníamos el ejemplo de perro-gato. Primero tenemos que tener un montón de imágenes donde de alguna manera estamos poniendo un tag, digamos un label de si esto es perro o el gato, podemos determinarlo en el sitio donde está. Y el aprendizaje funciona de esta manera. Aquí estamos, o sea, que pasamos la foto, propagamos el error, pasamos la foto, propagamos el error y de esta manera pues podemos diferenciar si es perro o gato, podemos trabajar con los datos numéricos, podemos definir regresiones, todas que son las funciones, así que gracias a este tipo de entrenamiento podemos detectar, por ejemplo, cómo van a funcionar los precios de mercado de pisos en futuro, etcétera. Todo este tema, o la bolsa o cosas así. El siguiente paso sería el aprendizaje no supervisado, en que esto funciona, el aprendizaje no supervisado funciona de tal manera que se está buscando los puntos que están más cerca de sí mismos, ¿vale? O sea, que se están agrupando aquí. Es muy interesante la imagen que tenemos, porque es muy interesante la imagen que estamos viendo, porque vemos que no es tan trivial esto de unir los grupos de puntos, ¿vale? O sea, que hay diferentes tipos de inteligencia, diferentes tipos de acceso para detectar diferentes cosas, ¿vale? Que es que estamos viendo que en primer caso lo mejor funcionaría, me parece, estos puntos en la segunda línea de abajo. En segundo caso, pero claro, es que no funciona completamente en los dos círculos, no ha detectado, porque a nosotros humanos es que está claro que el círculo de dentro es una cosa y el círculo de fuera es otra cosa. Entonces, en este caso, por ejemplo, la última columna sería de Bescane, sería la mejor manera. Pero es que aquí es simplemente lo que quiero decir, que dependiendo de la problemática de agrupar datos, necesitamos también fijarnos diferentes funciones, digamos, diferentes formas de trabajar con esto. Aquí tenemos uso de aprendizaje no supervisado, es genética, en segmentación de mercados. Claro, es que, por ejemplo, también en todos los datos geoposicionados perfectamente, si alguien quiere colocar un negocio en algún sitio, diferenciar dónde están las pizzerías o dónde ir a por la pizza, o cómo repartir sucursales, etcétera, pues podría ser francamente muy interesante tener este tipo de tecnologías y sobre todo también imágenes médicas. Y al final tenemos una forma de aprender de forma reforzada. Esto es fantástico, francamente. Esto es en realidad lo que más me gusta. Aquí lo que tenemos un estado, nuestro agente hace algo y el entorno le responde con otra cosa. Entonces nosotros simplemente estamos diciendo al entorno que si haces X, consigues un premio. Si haces Y, pues no consigues premio o incluso te vamos a castigar. Entonces, no sé si habéis visto, si nos podemos imaginar, por ejemplo, es un poco cómo funciona la evolución realmente, ¿vale? Que si somos malos, pues morimos y no vamos a tener descendencia. Si somos buenos, bonitos e inteligentes, pues vamos a tener descendencia. Cosas de estas. Aquí los ejemplos más típicos son
que una máquina tiene un palo y que tiene que mantener este palo para que no caiga, ¿vale? Pero nadie dice al sistema qué tiene que hacer con él. Entonces, el sistema llega él solo a la conclusión que lo que tiene que hacer es que lo mejor que él puede hacer es mantener este palito en posición vertical. Me imagino que esto es también la forma gracias a la cual Elon Musk está aterrizando sus cohetes de vuelta. También en este caso también funcionan coches autónomos y en realidad es lo más interesante. Aquí es curioso esto que en realidad yo creo que este es el camino que todos vamos a esperar, porque francamente si estamos hablando de estos nanorobots últimamente que están atacando a células de cáncer, también estarán aprendiendo a funcionar un poco basándose en esto. O sea que es un filón bastante grande. El problema en realidad de la inteligencia artificial es que es muy buena en aprender cosas, pero chupa muchísima energía. Entonces, nosotros, claro, es que imaginaos que para que una inteligencia artificial aprenda si es un gato o es un perro, pues necesita, yo qué sé, 20, 30.000 imágenes para aprender. Y un niño, pues más o menos necesita como 4 imágenes del libro o 1 y ya sabe que esto es un gato o un perro, y además es que diferencia a un gato o un perro si es pintado, si es en silueta o está en la foto, está en vivo. O sea, es que francamente aquí hay algo, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos unas redes tremendas que están ocupando un montón de neuronas y están chupando de energía a tope. Entonces, hay ya pruebas de unir la parte biológica, digamos, de ciertas capas, están haciéndose, están intentando componerse de parte biológica y uniendo esto con las partes artificiales, y parece que hay ya algunos éxitos con esto. Se puede seguir por ahí, probablemente se va a seguir por ahí. El problema también de biología al final es que se rompe muy rápido, ¿no? Redes reforzadas, que aquí yo también tenía un ejemplo muy curioso. No sé si sabéis que hay una película en Netflix, me parece, que cuando AlphaGo, una máquina hecha por Google, está ganando con el campeón del mundo del Go, que es un juego que parece que tiene más posibilidades de movimiento que hay electrones en el universo o alguna cosa, una cosa tremenda, digamos. Y por otro lado es que tenemos también simulacro de guerra, de un juego de Warcraft. Y un juego de Warcraft es un juego curioso porque es un juego que no solo hay que ganar, pero también hay que funcionar hay que saber gestionar recursos, hay que gestionar las tropas, hay que saber cómo atacar, por dónde atacar. Es decir, que es bastante complejo, ¿no? Es que es un poco como gestionar un pueblo en guerra. Y aquí lo que era muy divertido es que lo que hicieron, esta máquina no es la mejor del mundo, ¿vale? No gana con los mejores, pero está como entre los 200 primeros. Y otra vez lo que estamos pensando, que cómo aprenden estas máquinas. Ellas, primero que tienen programas que están un poco como preparados ya para ellos, para que la máquina pueda jugar consigo misma, con lo cual una máquina ya aprende de otra, ¿vale? Ponemos 2 máquinas y que peleen. Y entonces ellas pelean, una gana, otra pierde, y las 2 aprenden de qué ha hecho la otra para ganar, qué ha hecho la otra para perder. Entonces digamos que de esta manera podemos generar millones y millones de partidas. Pero otra vez estamos llegando a un momento que cuando calcularon, dijeron que para que se pudiese entrenar para que se pudiese entrenar una persona de la forma como se estaba entrenando una máquina, necesitaba más de 200 años de juego de 24 horas diarias, sin comer, sin dormir, solo únicamente jugar, ¿no? Entonces,
otra vez estamos pensando, claro, la gente que está jugando este juego tiene no sé, 20 y tantos años, hasta 30, y tampoco juega toda la vida el juego, creo que tiene 10 años como mucho, con lo cual es que han obtenido de repente todos estos conocimientos en plan de 5 años, 6 años, y son los mejores del mundo. Y aquí tenemos una máquina que aprende, 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 y todavía está entre los 200 primeros, ¿no? Lo mismo parece que ha funcionado con el juego de Go. También es que lo que teníamos que, por un lado, es que la máquina estaba entrenada de una manera especial, y por otro lado, la máquina estaba pudiendo jugar con otras máquinas, aprendiendo un poco, digamos, un partido en 3 segundos, porque ya han hecho todos que en un tiempo récord, ¿vale? Esto es otra de las cosas, otro de los problemas de momento, que como habéis visto, las redes neuronales olvidan. Y es, si nosotros tenemos una red neuronal y esta red neuronal aprende cómo diferenciar gato de perro, y la tenemos y funciona perfectamente, el problema es que cuando llegamos y queremos meterle una nueva función que tiene que detectar también oso o elefante, el hecho de que empezamos a entrenar para elefante nos va a descompensar todo lo que tenemos entrenado, con lo cual va a olvidarse o va a perder la capacidad de reconocer tan bien a los gatos y perros, ¿vale? Con lo cual es que en realidad llegamos a un momento que tenemos que, si queremos añadir a un elefante, pues esta vez tenemos que coger la red y entrenarla de la forma igual con gatos, perros y elefantes. Lo que se está haciendo es que se está haciendo unas redes preentrenadas que están un poco como básicas, y estas redes se están entrenando como de una manera un pelín global, y después se están congelando esta parte de capas que están abajo, y después se están entrenando son las partes las siguientes partes de la red neuronal. Digamos que alguien vende o ofrece una red que está de alguna manera preentrenada, y solo podemos añadir las cosas. Pero otra vez, si añadimos otras funciones, pues tendríamos que volver otra vez la red preentrenada y empezar de cero. Aquí lo que estábamos viendo que también es que se han encontrado en cerebro que existen esto es un campo por donde se va a tirar, que si algo es para nosotros importante, las conexiones en el cerebro son más gordas, ¿no? Más importantes. Entonces, esto también se está probando de generarlo en las redes neuronales de esta manera, de crear unas conexiones que son más importantes, y gracias a esto tenemos que tirar, porque ahí el problema es, francamente, aprender es muy difícil, muy costoso, y lo que importa es poder transmitir estas redes, y para que aprendan unas de otras. Bueno, y ahora la ética de datos, lo que estaba diciendo al principio. Aquí lo más quizás importante es cómo usar los datos estadísticos solo únicamente en beneficio a las personas. Lo que estamos viendo también, el siguiente, quizás me paso también por aquí porque esto también está relacionado con la ética, ¿vale? Aquí estamos hablando, por un lado, que si la inteligencia artificial nos puede matar, y la respuesta es, claro, es que depende, ¿no? Porque en realidad ya está matando, porque ya tenemos los drones que están volando, ya podemos eliminar, como se dice de una manera eufemística, a los enemigos terroristas, o se está usando en casos militares. Y también en este caso la pregunta es si matar a la persona es correcto o no es correcto, ¿no? Entonces es una gran pregunta ética. También, por otro lado, es que podemos detectar las personas que pueden ser posibles asesinos o posibles ladrones o posibles lo que sea, y tanto, por ejemplo, en caso de posibles enfermos, me parece perfecto. Tanto recuerdo que había un caso de una persona que estaba estudiando los asesinos de serie.
estaba estudiándoles a nivel estadístico y de repente un día en su mesa apareció un documento que describía un perfecto asesino de serie. Entonces el tío empezó a buscar quién es y resulta que era él mismo, que era su propio test. Y es que otra vez estamos llegando un poco a este plan. Digamos que no podemos, teóricamente podríamos eliminar de la sociedad a todas las personas que teóricamente nos pueden hacer daño, pero de hecho me parece que es uno de los puntos de código, digamos, de conducta de la Unión Europea que sí que está prohibido usar inteligencia artificial para estos fines, ¿no? Para determinar si alguien puede ser un delincuente cuando todavía no lo es. Al final, a mí me gustó muchísimo, le estaba leyendo últimamente el libro de Hawking sobre las preguntas largas o las preguntas cortas o algo así. Y ahí me quedé pensando en que él dice que al principio, no soy experto de esto, pero creo que lo he traducido bien. Al principio teníamos un ARN, ¿verdad? Antes del ADN, y ARN como tal no era lo suficiente eficiente para transmitir la información, con lo cual el ADN me parece que lo expulsó. Si no es ARN, pues era otra cosa, pero ahí me parece que era la historia. Y en los últimos miles de años, la humanidad ADN en realidad es un portador de la información. Entonces, lo que me ha gustado, como le estaba presentando, que en este caso, si esto es el transmisor de la información, estamos últimamente en los tiempos de la humanidad cuando estamos extrayendo la información que tenemos hacia afuera. Es decir, que nosotros los humanos, para nosotros humanos, la transmisión o la mejora a través del ADN ya es demasiado lenta, con lo cual es que la expulsamos a través de libros, a través de programas, a través de lo que sea, que es que estamos sacando esta información y gracias a esto en realidad ya dentro de poco, ya me parece que ya se pueden curar ciertas enfermedades a través de cambios del ADN, ¿no? Genéticos. Y en realidad es que es una cuestión de tiempo que empezamos a mejorar la inteligencia humana, aunque estará prohibido, siempre se encontrará. Él dice que aunque esté prohibido, siempre se encontrará un grupo que lo va a probar. Y si este grupo va a probar y va a ser más inteligente, en realidad va a acabar con el mundo que no lo quiere, con las personas que no lo querrán probar. Con lo cual, queramos o no, la inteligencia va a ir por ahí. Es un tema, sin embargo, él llega a la conclusión que aunque nos consigamos que podamos vivir gracias a estos cambios unos 100.000 años, no es suficiente porque la siguiente estrella está a 8 años luz, con lo cual para viajar ahí, como sabemos viajar, necesitaríamos cientos de años, sino miles. Depende de la tecnología que tengamos, con lo cual es que, según Hawkins, fijaos, él dice que nuestro futuro de nuestro ADN es traspasarnos hacia inteligencia artificial y ser máquinas en el futuro, digamos, crear las estrategias o crear la forma de poder vivir, digamos, de otra manera, que realmente si estamos pensando el cuerpo, la carne de la que estamos construidos, no es tan perfecto, se puede mejorar y en realidad, teóricamente, a lo mejor esto es el futuro de la humanidad. ¿Es bueno o malo? No lo sé. Pero con esto quería un poco acabar. Pues nada, muchísimas gracias. Y, sí, muchísimas gracias. Ahora pasamos a la parte de preguntas, ¿vale? Entonces, yo también, bueno, sí, porque este va a ser el siguiente webinar, pero si puedes dejar mejor en el tuyo, sí.
Sí. Entonces, eso, pues pasamos a la parte de preguntas y si alguien tiene pues algunas de ellas, aquí las puede comentar. De todos modos, yo también quería decir que respecto a lo que dijiste, ¿no? De que si al final nosotros nos volveremos máquinas, yo pienso que no debería de ser así, ¿no? Porque por un lado las máquinas pues siempre, ¿no? Y este razonamiento lógico y tal, ¿no? Como que excluye todas estas partes que son un poco diferentes, ¿no? Excluye un poco la magia, y las cosas que es muy difícil de cuadrar en todos los algoritmos, ¿no? Y de hecho hay un grupo que yo sigo bastante que se llama Team Human, que podéis ver, tienen unos podcasts muy interesantes. Y también es Douglas Rushkoff quien lo lleva y la verdad que también ha escrito muchos libros interesantes. Entonces él dice que como que parece que hay una conspiración en pro de las máquinas, ¿no? Que ahora todo van a ser las máquinas, pues hay que hacer una conspiración en pro de los seres humanos, ¿no? De buscar a otras personas y eso, ¿no? De tampoco intentar ser nosotros, ¿no? Porque ya se nos compara también a las máquinas y en cierto modo todo lo que no sea así previsible, requerido, pues parece que no vale, ¿no? Pero tal vez ahí también en la reconciliación, ¿no? Como diría Nietzsche, ¿no? Que están las fuerzas estas como de Apolonio y que son más lógicas y luego estarían también las fuerzas estas como irracionales, ¿no? De Dionisio, ¿no? Del otro dios de la mitología griega, ¿no? Entonces, yo Pero yo pienso que recuerdo que yo pienso que esto es una gran pregunta de que quién somos, qué somos nosotros, o qué determina que nosotros somos nosotros. Si en realidad estamos pensando que el ser, la conciencia de que soy yo es mía y en realidad es independiente del cuerpo, ¿no? Hay una película también, una serie que se llama, no sé qué, Carbon, me parece, de Netflix, y ahí tienen una idea que ellos son capaces de coger toda la conciencia, digamos, todo el yo en una cápsula y esta cápsula lo pueden traspasar de una persona a otra, ¿no? Entonces, ese es el tema. Imagínate que, porque yo por un lado es que quería enseñar que estamos verdes, no, es que verdísimos todavía, que de momento somos un poco extra. Toda inteligencia artificial tampoco es, al final son cálculos y poco más y ya estamos haciendo algunas cosas, pero no es una ente que nos puede atacar, pero por el otro lado, eh, es, es, eh, si pensemos que si algo te corta la pierna y podemos crear una pierna que es artificial y algo, en realidad podemos reemplazar todo en nosotros, corazón, hígado, no sé qué, todo nos podemos imaginar, menos el cerebro, porque nosotros somos nosotros. O sea, que es una pregunta, me parece, de filosofía de la escuela, si alguien estaba dando, si imagínate que haces una persona, que coges la cabeza de una persona y el cuerpo de otro. Entonces, ¿el DNI de quién debería llevar esta persona? ¿De la cabeza o del cuerpo? Porque en realidad, si estamos pensando que si esta persona con una cabeza y otro cuerpo va a tener hijo, el material genético va a ser el del cuerpo. Pero pensamientos son del de la cabeza, con lo cual, ¿quién es quién en este caso? sí, no, yo también pienso que esto de la conciencia, ¿no? Como lo dijiste, de quién soy yo, ¿no? De hecho, hay un libro, bueno, de un filósofo alemán, David Brecht, que se llama ¿Quién soy yo? Y si soy, ¿cuántos yo soy? ¿No? Porque parece como que esto del yo o de nuestra conciencia todavía queda mucho por descubrir, ¿no? Estaba viendo también si hay una neurona que un poco une todo y sería la responsable, pero cuesta definir, ¿no? Sí, sí.
Y tú lo ves todavía, ¿no? Esta parte lo ves muy lejos, pero también hay una cuestión es que yo pienso que estas preguntas, muchas veces si no nos las hacemos con suficiente, digamos, plazo, luego resulta como difícil que ya las cosas están hechas, ¿no? Y entonces es como remar hacia atrás, ¿no? Es que es infrenable esto. Es que no puedes hacer nada. Es que yo, de esto de, claro, es que si estamos pensando que nos tenemos que coger, pirar en un barco porque el planeta será demasiado pequeña y tendremos que ir a otra galaxia, a lo que sea, que es que suena tremendo, pero jolín, es que no sé, imaginaos qué va a pasar en 1000 años que estamos corriendo de forma exponencial. Seremos capaces de viajar a grandes distancias y nuestro cuerpo simplemente no nos va a acompañar en un viaje de 300 años. O sea, tenemos que hacer algo. Pero yo creo que antes, 300 ¿sabes? años me parece poquísimo. Al principio, cuando salieron los coches y tal, lo que se decía que el cuerpo humano como que no aguanta las velocidades mayores de 30 kilómetros por hora o no sé qué, ¿sabes? Como que había ahí como que siempre, yo pienso que hay como todavía quedan muchas cosas por descubrir y tal vez con nuestros medios ahora no, pero Pero también tampoco... antes nos podemos preguntar si te dejarías operar por una máquina sola, autónoma, porque yo sí. Sí, desde luego, bueno, no sé si me dejaría operar por una máquina, pero me gustaría más que fuera operada, ¿no? Por una máquina con una persona, ¿no? Porque tampoco de las Claro, pero es que personas llegamos a ya... un momento cuando la máquina será más exacta que la persona y es que va a cometer menos errores que la persona. Probablemente estaría bien eh, que alguien lo supervisase. Es que ya hay un chiste sobre los pilotos de los aviones que en un avión necesitas un piloto y un perro. El perro para que cuide que el piloto no toque nada y el piloto para que dé de comer al perro. A ver si vamos a estar igual con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hay preguntas porque he visto que... Sí, Rafa, una pregunta. Bueno, yo veo esas cosas como inteligencia artificial, bueno, entre otras, siempre a través de mi trabajo, de proyectos europeos, y ya he tocado ese asunto en varias propuestas. Tocado, porque, sabes, yo no soy experto y entiendo poco. ¿Crees que realmente inteligencia artificial mejora sostenibilidad en general? Lo siento por esa pregunta genérica. Bueno, digamos sostenibilidad de fabricación, que podría mejorar, Yo creo, digamos, yo creo que productividad, otros factores, ¿sabes? Quitando los humanos y poniendo unos robots o cobots en puestos de trabajo que podrían hacer eso más preciso. yo creo que la inteligencia artificial es capaz de mejorar todo, todo. O sea, que no es que sostenibilidad, es que todo, francamente, porque es que no hay campo de vida donde no vamos a usar la inteligencia artificial. En sostenibilidad, el problema quizás es de, de, eh, de generar las redes neuronales, que es que ocupa, digamos, cuesta muchísima energía y esto es un problema con el cual la humanidad tendrá que pelear, porque ya digo otra vez que es un tema donde estamos necesitando una central nuclear para generar una red neuronal que está moviendo a una mosca, ¿sabes? De momento estamos a estos niveles, ¿no? Pero en cualquier caso, si es que nosotros estamos, me parece que los humanos estamos limitados en unas cosas y muy eficientes en otras, ¿no? Es que al final la creatividad humana es lo que es más importante. Todo el trabajo que está repetitivo, que no tiene sentido, se va a reemplazar, es que no hay otra. Si estamos hablando ahora mismo de que los sistemas están casi ya capaces de escribir artículos. Dicen que libros, pero
ya no digo las noticias que son resúmenes o algo así, porque esto ha pasado ya hace tiempo, pero es que llegamos a un momento que, yo qué sé, por ejemplo, noticias deportivas, ¿no? Que es una cosa donde son patrones tan típicos que muchas de estas noticias yo creo que la máquina puede escribir perfectamente. También viendo a las respuestas de los futbolistas, la verdad que también pondría la máquina y también creo que respondería más o menos lo mismo, que es bastante fácil el programa, que sería un autorrespondedor de futbolista después del partido, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, cualquier cosa que está relacionada con cualquier mejora en el entorno, creo que va a pasar por ahí. Es que la inteligencia tenemos en todos los sitios. Quizás son los peligros estos, ¿no? Como lo tienen los chinos ahora mismo, y que por un lado es que saben detectar perfectamente quién está pasando. O sea, que tenemos la cosa que alguien pasa por la calle con la luz roja y el sistema ya sabe detectarle no solo por la cara, sino por cómo se mueve y automáticamente llega a casa y tiene puntos, digamos, puntos en su carnet y no puede hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no puede viajar de un sitio para otro. Y es que solo pensando en qué podemos usar todos estos mecanismos, y es que da miedo, ¿no? Porque la verdad que, claro, mientras tenemos unos gobiernos que están más o menos bien, pero si tenemos unos gobiernos que nos quieren controlar, es que nos podrán controlar. Es un tema. Yo creo... Sí, bueno, y eso genera mi otra pregunta, que por ejemplo en una cadena de fabricación digamos, de los coches, tradicionalmente hay un mecánico, bueno, hay un grupo de gente que tienen algunos conocimientos de mecánica, hay un jefe de turno y digamos que cambiamos la gente por por los cobots o robots, como son en inglés. Entonces, un jefe de turno, que siempre tiene que ser alguien que vigila esas máquinas, tendrá que adquirir más conocimientos que más sofisticados, que eso no siempre es tan fácil, ¿sabes? Sí, pero Manejar. Sí. en general esto es problema en general de nuestros tiempos. Vivimos cada vez más. Y si estás pensando con qué cosas tenías cuando eras niño y qué Sí, cosas tenías que sí, aprender ahora, y sí, si comparas esto, qué cosas tenía tu abuela cuando era niño y qué cosas tenía cuando moría, es que sí, han sí. cambiado mucho menos durante toda su vida que durante la mitad de la nuestra. O sea, es que Sí, es... verdad. Sí, verdad. Mis mellizas manejan tablets y mi móvil mejor que yo. Y esto va a ir cada vez más rápido, estoy seguro. Y entonces, en realidad, es que el hecho de que tengas que reaprender cosas nuevas, yo creo que es una cuestión de que si vamos a vivir más, yo creo que ya se está pensando poco a poco en las universidades, en las segundas entradas en las universidades y otra vez a formarse o formarse durante toda la vida. Es que es un poco necesario. Y además es que creo que esta pregunta lo tenían también, es una pregunta de la era industrial, ¿no? Cuando teníamos coches, los herreros perdían trabajo porque no tenían los caballos, entonces la gente se tenía que cambiar. Y por otro lado, es que no sé, en algún sitio había experimento en Finlandia, me parece que estaban dando el sueldo, que había impuestos a las máquinas y la gente vivía de un sueldo por vivir. En realidad el trabajo hacían las máquinas y la gente simplemente vivía porque era gente. Y entonces la gente cobraba y las máquinas trabajan y pagan impuestos. La verdad que este mundo me gusta. Sí, a mí también. Hay bastantes preguntas. Creo que primero estaba Marcel, que quería hablar, y luego Quique, y luego también Arvin, ¿vale? Así que si podéis ser noticias, chicos. Bueno, gracias, Rafael. Gracias, Emi. Yo más que una pregunta es una opinión, aportar un punto de vista diferente. Si nos fijamos en de dónde venimos, la industria, todo esto es siempre producir para satisfacer. Si ahora hacemos un ejercicio de que toda la tecnología, yo vengo del mundo 3D, siempre me ha impresionado la inteligencia artificial y todas las tecnologías disruptivas. Yo creo que tenemos que cambiar de paradigma, de manera de pensar, porque ahora viene lo que es la abundancia en todos sus aspectos. Información, materiales, coches, energía solar,
democratización de todo. Entonces, si tú piensas en un mundo donde está la abundancia, que hay robots que producen por ti, los gobernantes sí que tendrían que ser ecuánimes y repartirlo y vivir todos, o pueden tomar la desviación por esclavizarnos, ¿vale? Por ir rápido, explicarlo rápido. Si nosotros nos ponemos en un ambiente, en un entorno de abundancia de cualquier cosa, conocimientos, inteligencia, pan, comida, viajes, sueños, emociones, lo que quieras, ahí cambian mucho las cosas, porque entonces tú tienes que buscar un motivo de vida, porque tienes todo. Hasta ahora solo era producir y conseguir cosas, tener una casa para que la hereden mis hijos y tengan algún sustento, ayudarles, pero si ahora no hay ese problema, es que desaparece hasta el ego, que el ego es lo que nos ha hecho sobrevivir durante toda la historia de la humanidad. No te hará falta ego y tendrás que buscar unos nuevos objetivos para vivir. Y creo que es que ante cualquier cambio en general, o cambias el paradigma de cómo se piensa, porque tú estás pensando según tu entorno, lo que te rodea, lo conocido, pues sácale componentes, ponlos perfectos y a ver dónde vas a parar. Y creo que hay que abordarlo por ahí. De lo que, Rafael, lo que has explicado, que es espectacular, la inteligencia artificial, yo creo que sí que hay un riesgo, los gobernantes, o el vecino, o el vecino. Entonces, ¿por qué es eso? Por el ego, por el apego. Entonces, claro, eso tendría que subir uniformemente para todos. No lo sé, es muy difícil, pero bueno, esa es mi visión, ¿eh? No. Esto yo solo digo una cosa que también en el libro de Hawking había una frase que me encantó, que era, nosotros como humanidad tenemos un peligro en realidad, y es que tenemos en los genes tenemos la agresividad, que era muy necesaria en su momento, pero ahora nos puede hacer mucho daño. Con lo cual, una de las cosas porque la verdad que ahora mismo la agresividad no es completamente necesaria. Es que si pensamos que eliminamos agresividad de nosotros, es que no pasa nada. De todos, digamos, porque el problema es que si lo quitamos de nosotros, si los otros lo tienen. Pero si la humanidad no hubiera tenido la agresividad, ahora mismo es una parte genética completamente innecesaria. También es que creo que se solucionaría problemas. Y si esto se puede hacer reprogramándonos a través de los genes, pues ¿por qué no? Tal vez evolucionando. Bueno, si eso le pasa la palabra a Kike. Sí, hola, buenas. ¿Se me oye bien? Buenas, sí. ¿Qué tal? Buenas. Rafael, la ponencia ha estado brutal, me ha gustado mucho. Felicidades. Hey, súper, gracias. Sí. Yo la verdad es que voy a ser breve, ¿no? Voy a ser breve. Vengo de un mundo que es diferente porque yo programo, digamos, conscientemente. Hago programas que tienen un sustento físico detrás, ¿no? Tú coges X es igual a X más 1, pues tal, subes. En cambio, cuando me he metido en el mundo de ciencia de datos, ya no es tanto entender lo que hace el modelo por dentro, que tú lo decías antes, lo de los pesos de la red neuronal, que al final hay capas que no saben lo que pasa dentro. Yo creo que hay un nicho ahí, y es donde me quiero meter yo, en coger modelos, digamos, de ciencia de datos y meterle un punto ahí de los modelos físicos, un punto de entendimiento por dentro. Entonces, quería preguntarte cuál es tu opinión sobre esto, porque he visto que eres ingeniero eléctrico, creo, si no me equivoco. Entonces me imagino que habrás visto tus circuitos y esto en su momento. Y es muy curioso, o sea, tu evolución es muy curiosa y quería preguntarte. De telecomunicaciones, eléctrico. Ah, vale, telecomunicaciones, sí, pero sí. No, es lo que decía, que francamente es una caja negra. O sea, que esto aprende y en realidad no sabes por qué, y aprende y ya está. Y por qué el sistema piensa así, no se sabe. Y por eso también es que, también lo que estaba comentando, que
existen los proyectos de descifrar de qué manera están pensando, porque si nosotros creamos unas formas, o sea, si nosotros podríamos saber cómo la red neuronal lo aprende, y si sabríamos mostrar o crear un cierto mapa, digamos, de qué se corresponden ciertas neuronas que están por dentro, entonces en realidad si tendríamos, si podríamos descifrarlo, podríamos encontrar un ejemplo, por ejemplo, cuando la máquina ganó con el campeón del Go, del juego este, entonces resulta que él aprendió de la máquina porque se ha dado cuenta que la máquina ha jugado de una manera que él ni siquiera se le hubiera pasado por la cabeza jugar. Ha encontrado una estrategia que ni siquiera se le ha ocurrido, porque dice que es que así no. Y de repente la máquina le ha ganado de esta manera, con lo cual es muy interesante el proyecto este, pero lo que pasa es que hasta qué punto podemos llegar, pero si nosotros sabemos regiones por donde están pasando los conocimientos o de qué manera está pensando o aprendiendo la máquina, en realidad es que sería una cuestión de coger unos conocimientos, sacar conclusiones y saber por dónde ir para aprenderlo y entenderlo mejor. De esta manera sabríamos cómo aprender mejor, ¿no? Claro, es que al final estamos en un mundo físico, ¿no? Aunque haya mucha máquina y mucho mundo virtual, pero al final las cosas se caen para abajo. Y eso ha sido así siempre. Entonces, eso es a donde yo voy, vamos. Sí, pero bueno, a mí me parece que desde luego también, o sea, si solo pensamos que estamos yendo de un lado a otro en la red neuronal y el cerebro está funcionando por todas las partes, en realidad tenemos todavía bastante ventaja, ¿no? Es que estamos hablando de billones o más, ¿no? De neuronas que tenemos nosotros en la cabeza frente a esto es nada. Y fíjate, con un bocadillo esto chuta y ahí necesitamos conectar una central nuclear para que nos escriba un... Sí. Vale. Gracias, muchas gracias. Vale, ahora sí, Arvind, que también. Muchas gracias. Estaba en muy linda presentación. Quiero agradecer. Y mi pregunta es tu opinión personal, por favor. ¿Qué hacemos los humanos si los robots tomamos todos los trabajos, ¿no? La economía va a cambiar mucho. Vuestra opinión personal, por favor. Gracias. Ahí ya voy directamente a Hawking, que estoy con él, francamente. Que no pasa nada, que trabajen, que nosotros aquí estamos para disfrutar y simplemente que el único problema aquí es ¿qué pasa si... Volviendo aquí al problema de Marcel, ¿no? que los gobernantes. ¿Y qué pasaría si dejaríamos que nos gobierne la inteligencia artificial de alguna manera, ¿no? Digamos que lo puedes controlar, pero lo puedes equilibrar. Que es una cosa donde dices, ay, que es que quiero o no quiero esto, ¿no? Pero en realidad ¿no? Que la gente tiene miedo en cierto modo cuando todo se puede dar la vuelta y la inteligencia artificial nos querrá eliminar. Pero si pensamos que esto sigue siendo un modelo matemático, el problema es simplemente qué pasa si en el modelo matemático sale que nosotros no somos necesarios, ¿no? Este modelo puede quitarnos o alguna cosa de estas. También, de hecho, había un caso, me parece, no sé si es verdadero o no, pero es que he oído esto que cuando estaban aprendiendo dos inteligencias artificiales, estaban hablando entre sí, poco a poco generaron su propia lengua, ¿vale? Entonces les apagaron porque no sabían de qué hablan ya. Pero en realidad esto pasa, ¿no? Que si estamos hablando que nuestro frigorífico va a hablar con la tienda para pillar la comida que necesitamos, no nos va a preguntar, de repente llegará otro bot con la leche, porque falta. O sea, es que son cosas que van a pasar y los coches, ya tenemos 5G, los coches van a hablar entre sí en la autopista, va a hablar mis teléfonos van a hablar entre sí. O sea, son cosas que van a pasar y están pasando. Y que nosotros dejemos de trabajar. Yo creo que, fijaos, pues que todos seamos artistas y disfrutemos de la vida y todo esto. La verdad que yo creo que estamos llegando a un momento cuando necesitamos una fuerza para que salvemos el planeta,
para que todo sea más equilibrado. También es que me parece que los humanos de un método, lo que hemos montado, el mundo tampoco es tan ideal, tampoco somos tan mega inteligentes. Tenemos o sea, es suficiente dos locos que aprieten un botón nuclear y se acabó todo. O sea, que tenemos tantas armas que podemos destrozar nuestra vida y todo lo que está encima. Y no necesitamos nada para esto, con lo cual es que hay muchos más peligros que las máquinas e inteligencia artificial. Yo creo que habrá solo beneficios y todo este tema de viajar a la próxima estrella, bueno, creo que no llegamos. o sí, porque he oído ya que en los ratones han hecho unos experimentos que devuelven el proceso de envejecimiento. Entonces, ¿quién sabe? Y no, quién sabe. Aquí están diciendo, alguien dice que si la inteligencia artificial, supongo que si le pide la birra, pues no lo ve nada. no estaría mal. Me referían a mi nevera, ¿sabes? Si lo harías, sí, ¿sabes? Con la ayuda. Con la ayuda. Voy a comprar. Vale. Ok, pues si os parece, porque bueno, ya pues estamos prácticamente a 1h30. Pues agradecerle muchísimo a Rafał su webinar, súper interesante y sus ideas muy inspiradoras. Y anunciaros el próximo webinar que será sobre montar una empresa, mitos versus realidad. Es de una chica que es orientadora de empresarios y bueno, tiene un proyecto súper interesante que, por ejemplo, explica cómo hacer las facturas en la empresa a través de un cómic, no os lo perdáis. Así que, bueno, pues ya nos iremos viendo, iremos hablando y muchas gracias a todos también por participar. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, adiós, gracias.